Eh, no sé si ya ven la pantalla entera o todavía no. Sí, ahí se ve. Listo, perfecto. Bueno, entonces, bueno, para los que no me conocen, yo soy Diego Haidru, yo soy médico interno de la Santa Fe, estudiante de los Andes. Ahorita estoy haciendo mi rotación selectiva en cirugía de mano. Entonces, pues para los que les interese, hoy quería hablarles un poquito de las neuropatías que encontramos en la mano y en el antebrazo. Les voy a hablar de las más comunes principalmente. Podríamos echarnos mucho tiempo hablando de todas, pero pues yo creo que es mejor que les quede claro como las básicas y saber qué hacer en las que más le van a llegar. Entonces vamos a comenzar de una pues por la anatomía. En el antebrazo, en la mano, vamos a tener tres nervios principales que son el mediano, el cubital y el radial, y que van a ser los que nos van a dar las principales pues, ramas motoras sensitivas del miembro superior. Entonces, como sabemos, ahorita yo quiero más que todo enfocarnos en la parte del antebrazo y la mano para no entrar tanto dentro de las radiculopatías. Eh, entonces, para que sepamos, pues el nervio mediano transcurre sobre el lado radial anterior del antebrazo, es decir, el lado lateral, y el nervio cubital o ulnar, que le dicen en inglés, es el que pasa por el lado medial, pues cubital del antebrazo y que también va a inervar esta parte de la mano. El nervio radial en general pasa, pues, o sea, por el húmero alrededor de este y cuando llega al antebrazo pasa posterior y de forma dorsal va a inervar la parte radial de la mano. Entonces, hoy yo creo que como vamos a hablar principalmente de neuropatías del nervio mediano y del nervio cubital, pues para que les quede un poquito claro como cuáles son las ramas del nervio cubital de las que vamos a estar hablando, del nervio medial, para que entiendan un poquito todo como por qué tiene su causa. Entonces, el nervio mediano, perdón, transcurre, como vemos, sobre el antebrazo en su cara palmar o anterior y va a dar una inervación a la mayoría de los músculos flexores que van a ser los que nos van a permitir pues hacer flexión de los dedos. Entonces, como lo ven acá pintado, no sé si hay de mi mouse, ¿sí, no? Vemos acá el nervio mediano que transcurre sobre el flexor de los dedos. Aquí vemos el flexor común de los dedos y ese es el que le va a dar la inervación. Él tiene una rama que aquí no la vemos, pero más adelante les voy a mostrar, que es la rama del interóseo anterior, que se separa más o menos a este nivel y va a dar también inervación a los flexores de los dedos, pero a los profundos. Acuérdense que tenemos flexores superficiales y profundos de los dedos y los síntomas van a ser diferentes según la pérdida de inervación del grupo muscular que se ve afectado. Entonces, el nervio mediano pasa por toda esta parte y antes de llegar a lo que acá tenemos, que este es el ligamento transverso del carpo, que es donde vamos a tener la enfermedad que es el túnel del carpo. Normalmente aquí va a lanzar una rama, que es la rama palmar superficial, que nos va a dar inervación de la eminencia tenar de la mano, ¿sí? Entonces toda esta región acá, y este nervio normalmente pues sale antes del ligamento transverso. Después el nervio mediano sigue por debajo de este ligamento transverso y va a tener una rama motora que va a inervar los músculos aquí de la eminencia tenar, es decir, del pulgar, que van a permitir hacer oposición del pulgar, abducción del pulgar y también tiene una parte que es del flexor corto del pulgar. Y el resto de las ramas que van a ser para la parte sensitiva. Entonces, va a tener cada una su propia rama digital propia, común, perdón, y que se va a ir después hacia ramas digitales colaterales, desde el primer dedo, que es el pulgar, hasta el cuarto dedo, pero en el cuarto dedo solamente vamos a tener la parte radial que está inervado por el nervio mediano y ya veremos que la parte cubital de este cuarto dedo, del anular, ya está dada por el nervio cubital, que vemos que pasa por aquí. Entonces, el nervio cubital
lo mismo, vemos aquí que pasa por lo que vamos a ver que es el túnel cubital entre el olecranon y el epicóndilo medial. Vamos a seguir este mismo nervio que pasa por la parte cubital y va a también tener una rama, tanto superficial, que nos va a dar la sensibilidad en esta parte de la eminencia hipotenar, como una rama pues que va a seguir no por dentro del ligamento del túnel del carpo, como acá ven, porque el nervio mediano sí pasa por debajo, pero como acá vemos el nervio cubital pasa por encima, entonces este no sufre de compresión a ese nivel, pero sí después tenemos una rama profunda que va a ir a inervar los músculos interóseos y lumbricales de la mano, que nos van a permitir hacer abducción y aducción de los dedos, tanto como las ramas sensitivas que nos van a dar la sensibilidad del meñique y de la parte cubital del dedo anular. Entonces, es mucha información, pero ahorita se las voy a ir repitiendo cada vez que vayamos viendo las patologías. ¿Listo? Entonces, entonces, aquí vemos, para que tengan más o menos claro y recordatorio, a nivel de la mano la sensibilidad por qué nervio está dado. Entonces, vemos que en la parte palmar tenemos lo que les decía, toda esta parte desde el primer hasta el cuarto, hasta la parte radial del cuarto dedo están dados por el nervio mediano, y acá esta sensibilidad a nivel de la eminencia tenar está dada por la rama palmar cutánea, que también es una rama del nervio mediano, pero que sale antes del túnel carpiano. Y acá tenemos también lo mismo, que es la parte que está dada por el nervio cubital y su sensibilidad dada por una rama palmar cutánea. En la cara dorsal de la mano, pues también vemos que toda la parte cubital está dada por el nervio cubital, pero en la parte radial de la mano, pues está dada por el nervio radial hasta las falanges distales de los dedos, que sí están dadas por el nervio mediano a la sensibilidad en esta parte. Entonces, pues existen varias neuropatías compresivas. Realmente hoy yo quiero hablarles principalmente del síndrome de túnel carpiano y del síndrome de túnel cubital. Hay otras como el síndrome interóseo anterior, el síndrome de pronador, el del túnel radial y el del interóseo posterior, pero la verdad esas no me interesa que se las sepan tanto porque pues son más raras, no les van a aparecer tanto, y yo quiero que pues si les preguntan algo de túnel carpiano, de túnel cubital, pues sepan responder, aunque sea lo básico, y pues que del síndrome del túnel carpiano, que es lo más común, que sepan pues la mayoría de las cosas. Entonces ese va a ser el enfoque del día de hoy. Entonces, para que sepan, bueno, entonces el síndrome de túnel carpiano es una compresión que se da del nervio mediano, como estábamos viendo, a nivel del túnel carpiano en la muñeca. ¿Esto a qué se debe? Nosotros en el túnel carpiano tenemos, ahorita les voy a mostrar, pues varias estructuras que pasan por ese túnel, y puede aumentar la presión. Entonces lo que pasa es que aumenta la presión del túnel, o porque se disminuye el espacio, o porque aumenta la presión del contenido, digamos, de ese túnel. Y eso resulta en una disminución de la función del nervio mediano y de sus ramas. ¿Por qué? Porque al aumentarse la presión, nosotros tenemos el nervio que tiene pues alrededor, tiene una estructura perinerviosa que le da la irrigación, que le permite entonces que esté en adecuada forma, y cuando tenemos un aumento de la presión, esta estructura se va dañando, entonces tenemos una desmielinización del nervio, podemos tener daño de las fibras nerviosas, y eso resulta entonces en primer lugar en los síntomas que son parestesias, que son hipoestesias tal vez, y posteriormente ya cuando la desmielinización ya está esa mayor y hay un daño de las fibras nerviosas, podemos tener pérdida de la fuerza, y ya en ese momento tocaría hasta ver si no se daña a nivel del músculo, digamos la placa neuromuscular. Es la neuropatía más compresiva más común del miembro superior, o sea, es la que, si ustedes están en consulta de mano o si han estado en consulta de cirugía de mano, van a ver que por ahí una de cada 5, bueno, tal vez estoy exagerando, tal vez no una de cada 5, pero es muy común. Uno la va a ver todo el tiempo, entonces es bueno que se lo sepan porque es saber enfocarlo, digamos que les va a dar muchos puntos, y sobre todo que muchas personas les van a llegar con eso, familiares, amigos, todo, y pues
realmente es algo básico que el médico debería saber. La prevalencia pues es más o menos de 50 de cada 1000 personas y es una incidencia más o menos de 2 a 3 por cada 1000 personas cada año en Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, la etiología como tal, no hay una causa específica que uno diga esto me va a dar síndrome de túnel del carpo o este movimiento o esta enfermedad es la que causa síndrome del carpo, pero sí se ha relacionado con muchos factores, digamos, que uno lo pueden guiar hacia el diagnóstico. Entonces, nosotros vemos que es más común en mujeres, es más común en mujeres entre la edad de 30 y 50 años, se ve más en mujeres que tienen sobrepeso, pues en gente que tiene sobrepeso y que es fumadora. Y algo importante son los trabajos donde tienen exposición a vibraciones repetidas. Entonces, por ejemplo, la gente que trabaja en construcción con maquinaria que tiene mucha vibración eh, es propensa a desarrollar síndrome de túnel del carpo. Eso porque es importante, porque muchas veces esta enfermedad pues no sea, digamos, causa mucha incapacidad laboral a veces y pues ahí es importante saber en qué casos sí y en qué casos no está causado por el trabajo. Entonces, un caso en el que no está causado por el trabajo, por ejemplo, es con los movimientos repetitivos de teclado. Aun cuando todavía, digamos, en la población eh, es muy, en la percepción de la gente es todavía muy común que ellos piensen que estar tecleando mucho o la forma en la que uno tiene como el mouse y todo eso es lo que le causa el síndrome del túnel carpiano. Ya se han realizado varios estudios que realmente han probado que no hay una relación directa o pues una correlación que uno diga significativa con estos movimientos y el desarrollo de túneles del carpo. Entonces, para que les quede pues eso claro. Sin embargo, pues como les decía, también hay otras enfermedades que se han visto muy relacionadas con la aparición del túnel del carpo, entre ellas el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea en las pacientes embarazadas y los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, el hipotiroidismo, ¿por qué causa esto? Es, digamos que está relacionado con el mixedema. No sé si se acuerdan que cuando uno tiene hipotiroidismo, pues tiene más mixedema y lo que pasa es que pues en estos pacientes la redistribución de los líquidos corporales durante la noche hace un aumento pues hace más mixedema, hace un aumento de la presión a nivel del túnel del carpo y eso hace una compresión pues crónica del nervio mediano, ¿no? Entonces, eh, además, pues las enfermedades reumatoideas se han visto relacionadas pues por lo que pueden causar fibrosis, degeneración de los tejidos y aumento de la presión a nivel del túnel, lo mismo que del edema estado pues en las embarazadas y los pacientes con diabetes mellitus pues porque tienen más propensidad a neuropatía. Entonces, ya viendo acá la anatomía del túnel del carpo, entonces vemos cómo está compuesto. El túnel del carpo tiene como, vamos a decir, está el piso del túnel del carpo, que está dado por los huesos del carpo. Entonces, en la parte más proximal, vamos a ver que está dado desde el pisiforme hasta el tubérculo del escafoides y ya más distal estaría dando desde el gancho del ganchoso ya hasta el trapecio. Entonces, nosotros tenemos los huesos del carpo que son el piso, tenemos aquí el ligamento retinacular o pues el ligamento transverso del carpo, que vamos a ver son fibras transversales. Eso es importante porque cuando vamos a hacer en cirugía la liberación del túnel, vamos a ver la diferencia entre las fibras que son las de la aponeurosis palmar, que está un poquito por encima, que es lo que ven acá como esta fibrita un poquito más gris acá, que son longitudinales porque son fibras que van por toda la mano y a veces, y pues o sea, se sienten también duras y ya una vez atraviesas esas fibras, uno ve fibras transversales.
Dentro del túnel del carpo vamos a tener 10 estructuras. 9 son tendones y 1 es un nervio. Entonces vamos a tener de los 9 tendones que son 4 tendones flexores de los dedos superficiales, 4 tendones flexores de los dedos profundos, el flexor pollicis longus y el nervio mediano. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo que se lo sepan. Es pregunta siempre les van a preguntar eso. Y entonces, eso es ahí básico que se lo sepan. Ahí por encima acá vemos el nervio cubital, como les decía, que no pasa por dentro del túnel carpiano, sino que tiene pues, su propia vía por ahí arriba y ya después tiene un pequeño túnel un poquito más adelante que se llama el canal de Guyon, pero pues realmente no lo vamos a discutir tanto. Entonces aquí vemos una resonancia con todas las mismas estructuras. Vemos que los tendones se ven como negritos. Esta es una resonancia T1, porque el sitio está blanco. Y vemos entonces acá los tendones negritos y acá, bueno, no se alcanza a ver mucho, pero tiene un F, pues el nervio mediano. Pero acá entonces aquí lo muestran ya con los nombres, ¿listo? Entonces, ya una vez que tenemos, pues, listo, como entendemos a qué se debe a que hay un aumento de la presión dentro de este túnel, acuérdense, esto es un espacio cerrado, entonces puede ser o porque este tendón acá disminuye su espacio, puede que haga fibrosis, puede que se engruese, lo vamos a ver muchas veces que cuando hacemos la liberación del túnel del carpo, que este ligamento está completamente engrosado y que pues eso es lo que está causando la compresión, pero también puede ser dado pues por aumento de la presión de los tejidos que están aquí adentro, ¿listo? De los tendones. Entonces, aquí, como les decía yo, el nervio mediano tiene diferentes ramas y esto nos va a permitir, digamos, un poquito entender ya la semiología más adelante. Tenemos la rama digital, las ramas digitales que salen después del túnel del carpo. Acá entonces tenemos los músculos hipotenales, los músculos tenares. Acá tenemos lo que les decía, que es la rama superficial cutánea, que si ven pasa antes de llegar al túnel del carpo. Y entonces cuando tenemos afectaciones del nervio mediano antes, como por acá, pues vamos a ver también que se ve afectada esta rama. Y después de pasar por el túnel del carpo, el nervio mediano acá tiene su rama motora que va a inervar los músculos de la eminencia tenar, que van a ser los que hacen oposición y flexión y abducción del pulgar. Lo mismo acá, pues esta imagen desde Netter la puse porque me parecía un poquito más bonita, pero literalmente dice la misma cosa. Entonces, el diagnóstico del síndrome del túnel del carpo es principalmente clínico y se puede confirmar con electromiografía, con neuroconducción. Electromiografía ya sería si es muy avanzado, y esto es principalmente cuando uno va a hacer tratamiento quirúrgico, pero realmente yo prefiero que se les quede en la cabeza que el diagnóstico es clínico. Se hizo un estudio en el que se estudiaron todos los signos, síntomas más comunes y entonces sacaron estos 6 criterios o estos 6 criterios para poder hacer el diagnóstico de síndrome de túnel del carpo, que son los más sensibles y específicos. Entonces, lo más común, pues vamos a ver que son las parestesias e hipostesias en la distribución del nervio mediano en la mano, que se le duerma por las noches, y lo de las noches está explicado por lo mismo que les explicaba de que en la noche tenemos, digamos, una redistribución de los líquidos en el cuerpo y entonces eso causa edema y por eso es peor por las noches el dolor. Pacientes que tengan atrofia de la eminencia tenar o disminución de la fuerza, pacientes que tengan signo de Tinel positivo, signo de Fallen positivo o pérdida de la discriminación de 2 puntos. Entonces ya les voy a explicar cada una de las cosas. Entonces acá para recordarles de nuevo, entonces tenemos la inervación del nervio mediano. Aquí es donde se encontrarían los síntomas en estos pacientes, que serían síntomas, dicen que se les duerme, que sienten como hormigueo muy frecuentemente por la noche,
A veces van a decir que se les caen las cosas, que en general es cuando ya es un poquito más avanzado porque ya están teniendo pérdida de la fuerza, pero también está dado pues con una pérdida de la sensibilidad. El signo de Tinel, que realmente es un signo que nos dice que hay un daño nervioso, lo que pasa es cuando hacemos un signo de Tinel, estamos golpeando repetidamente y firmemente a nivel del carpo, pues ahí como por donde pasa el nervio mediano, y si tenemos un daño del nervio, pues el paciente va a sentir como un corrientazo que se le irradia hacia los dedos donde está, pues que inerva el nervio mediano. El signo de Fallen es cuando uno pone las manos en hiper, pues no en hiper, pero uno pone las manos en flexión lo más que pueda, y hay varias formas de hacerlo. Entonces, voy a poner la cámara para que me puedan ver. Entonces, no sé si ahí me ven. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. Realmente, algunos doctores van a decir como, bueno, que toca hacerlo así. Algunos doctores simplemente los ponen, pongan las manos enfrente y doblen. Otros doctores les van a decir que pongan las manos así. O sea, realmente hay muchas formas de hacerlo. Otra forma que existe es la flexocompresión del túnel del carpo, que realmente aumenta la sensibilidad y la especificidad del test. Es decir, hacemos un Fallen y un Durkheim al mismo tiempo. Perdón, Durkheim es esto de acá, lo muestra. Es cuando uno hace compresión prolongada, creo que acá no lo tengo, pero es cuando uno hace compresión prolongada a nivel del nervio mediano en el túnel del carpo. Entonces uno espera 30 segundos y si es positivo, pues uno dice que ahí es donde, o sea, positivo es que se le comienzan a adormecer los dedos. Durkheim solito sería dejar la mano normal y apretarlo, pero uno lo que puede hacer que aumenta la sensibilidad como hasta un 90 y pico por ciento es que el paciente haga tanto flexión como compresión del nervio mediano y uno ahí espera 30 segundos y si es positivo, pues a uno ya le indica. Hay que también tener cuidado porque pues obviamente si uno está, o sea, si uno está aumentando, cuando hace eso está aumentando la presión del túnel del carpo, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté sana después de un rato más largo de que uno le haga eso, pues puede presentar parestesias. Entonces, por eso lo de los 30 segundos para que sea positivo. ¿Listo? No sé si hasta ahora hay alguna pregunta, algo que quieren que les explique o sigo. Yo tengo una duda, Diego. Sí, cuéntame. No sé si lo dijiste o pues no escuché bien, pero de los criterios diagnósticos que mencionaste, ¿tiene que cumplirlos todos? No, no, o sea, no tienen que ser todos porque como ahí viste, habían unos que decían como atrofia de la eminencia tenar, disminución de la fuerza, pero esos son síntomas que uno va a ver ya más adelante, eh, que son ya más avanzados. Lo que te dicen es que si ese está presente, por ejemplo, ya tú tienes pues, o sea, si ese ya estaba, si tú ya ves, por ejemplo, una atrofia de la eminencia tenar, que es la que vemos aquí, si ven aquí vemos, o sea, en la mano normal pues está como redondeado y en la mano con la flecha uno ve que está ahí todo plano. Eso nos dice que ya es más avanzado, pero no todos los pacientes lo van a tener, porque hay pacientes que van a tener síndrome de túnel del carpo leve y moderado. Entonces, ahí es donde nos va a venir la utilidad de la electromiografía. Cuando hacemos la electromiografía, nos va a decir, digamos, qué tan afectado está el nervio. Entonces, nosotros vamos a ver que hay una disminución en la neuroconducción, perdón, de la latencia de la transmisión de las señales en el nervio. Ya ellos van a decir, como a uno le dicen como al final del reporte, como es moderada, es leve o es severa. Por ejemplo, severa sería que uno lo pone y que ni siquiera se transmite porque ya está tan dañado el nervio que ni siquiera pasa. Pero entonces clínicamente uno con ver simplemente con lo de las parestesias a nivel de la región inervada o que uno vea como un Tinel positivo y un Fallen positivo, ya uno puede, o sea, hacer el diagnóstico. No es necesario que tenga todos. ¿Listo? Perfecto, gracias. Entonces, como les decía, acá está pues la atrofia de la eminencia tenar. Eso es ya, digamos, un síntoma más avanzado. Eso nos dice que el daño ya ha sido tan prolongado y tan crónico
que tenemos una pues ya afectación a nivel muscular y comenzamos a tener atrofia. Ya a esos pacientes les queda casi que imposible hacer abducción del dedo, no tienen fuerza de agarre, el tinel puede que ya ni les salga positivo porque si el nervio ya está tan dañado que no conduce, a veces uno les hace tinel pero no sienten nada porque ya ni siquiera es que tengan hipoestesia o parestesia o es que ya no tienen ya no sienten nada. Hay pacientes que está tan dañado que no sienten nada y eso ya es mucho más grave, ¿no? Entonces, para que les quede claro como que hay diferentes estadios del síndrome de túnel carpiano y según el estadio nosotros vamos a determinar cuál es la mejor conducta. Entonces, bueno, aquí les había puesto los test de Durkheim, pero ya se los mostré aquí cómo se hacía. Pero igual entonces es una compresión a nivel del túnel del carpo y también a nivel de 30 segundos, si vemos que hay adormecimiento de los dedos, decimos que es positivo. Esta prueba, que es la fuerza en el abductor pollicis brevis, es importante y siempre la hacemos. Es uno pone la mano entonces del paciente sobre una mesa y le pide que haga abducción del dedo. Acuérdense que cuando uno hace abducción del dedo no es tanto hacer esto así como paralelo, o sea, con este dedo paralelo a los otros, sino que es más perpendicular. Entonces uno pone la mano así y como ven en la flecha, uno empuja como hacia abajo, con el examinador va a empujar hacia abajo y le dice al paciente que no lo deje. Entonces ahí está usando el abductor pollicis, pero si el paciente tiene el abductor pollicis brevis dañado, pues porque está inervado por el nervio mediano, les acuerdan que la rama motora pasa justo después del nervio del túnel del carpo, entonces toda la rama motora se va a ver afectada. Entonces el paciente no puede hacer fuerza y se le cae el dedo. Y eso nos dice pues que tiene una debilidad y que probablemente ya está en un estadio más avanzado. Entonces el tratamiento, pues vamos a ver dependiendo del estadio en el que está el paciente. Si tenemos un paciente que tiene síntomas que son manejables, es decir, paciente que presenta parestesias nocturnas, pero no ha tenido, digamos, debilidad, no es constante, sino que es como por ratos, pues uno hace un tratamiento no quirúrgico. En eso, digamos, hay casos en los que ya cuando los síntomas están un poquito más avanzados, entonces que nos dicen, no, que se le caen las cosas y todo, uno puede también, pues, se guía de la neuroconducción para que le diga qué tan avanzado está el paciente en su patología y para guiar si es necesario o no en ese momento la intervención quirúrgica. Además, nos va a dar la neuroconducción como una línea de base que nos va a permitir comparar después de la cirugía si mejoró o no. Entonces, el tratamiento no quirúrgico consiste principalmente en uso de férulas nocturnas. La férula lo que permite simplemente es mantener la mano en una posición neutra y que no esté haciendo los movimientos que le puedan aumentar la presión a nivel del túnel del carpo, como flexión, como veíamos, pues para que no haga tipo, como en el test de Fallen, que uno está haciendo flexión, pues que no haga ese tipo de movimientos durante la noche y entonces que no le duelan, porque lo más harto de este síndrome es que a veces pues, los despierta durante la noche, entonces no pueden dormir bien. Ese, digamos, podría ser un manejo simplemente inicial y dejarle a un paciente una cita de control y si no ha mejorado, le hacemos una infiltración con corticoides a nivel del túnel carpiano. La infiltración con corticoides se hace pues con un corticoide y con un anestésico local a nivel de la muñeca. Eso lo que permite es pues, disminuir la inflamación a nivel del túnel carpiano y lo que decíamos, al disminuir la presión del contenido, pues ya no hay compresión del nervio mediano, entonces se mejoran los síntomas. Sin embargo, no siempre funciona en todos los pacientes. Digamos que se ha visto que los pacientes que responden mejor frente a la inyección con corticoides son pacientes que posteriormente, cuando se les tenga que hacer cirugía, la cirugía probablemente vaya a funcionar mucho mejor. Y en los pacientes que no les funciona tanto la inyección con corticoides, después de hacerles cirugía más adelante, también probablemente los resultados no sean tan buenos. Entonces es un factor predictor
Bueno, los antiinflamatorios no esteroideos orales se han visto, digamos, hay algunos estudios que hablan como de su uso, pero realmente no es lo más frecuente y no es, digamos, tan útil. Y fisioterapia, se han realizado, digamos, algunos estudios con fisioterapia con ultrasonidos que han visto algo de mejoría, entonces igual uno podría recomendarle, pero no es, digamos, lo más recomendado. Las férulas que uno usa son estas, que son férulas nocturnas, y es importante que si se la van a formular, le digan al paciente que tiene que ser esas que vienen con una barra plana. No sé si ustedes saben o pues si tienen alguna férula de esas en su casa. La mayoría vienen con una barra que es como plana y después un poco curva, y esas no son tan buenas porque lo que pasa es que igual está poniendo la mano un poquito en extensión y lo que hace es que pues igual aumenta la presión del túnel porque está haciendo como si uno fuera a hacer este movimiento que es un Fallen invertido, pues también. Entonces lo que se puede hacer es, si son barras de metal, a veces vienen aquí, no sé si ven, aquí en esta parte de la férula, uno lo abre y hay como una barrita de metal. Si es de metal, se puede simplemente aplanar con un martillo. Uno le dice, aplánela y se la pone por las noches. Si es de plástico, pues uno le dice que se compre otra. Pero eso es importante, digamos, para que les sirva durante las noches esas férulas. Y lo de la infiltración de los corticoides, pues uno lo hace a nivel del pliegue de la muñeca. Pues no les voy a decir toda la explicación de cómo se hace, pero pues para que se sepan, uno busca en el pliegue de la muñeca, uno tiene, cuando uno hace este movimiento, ahí uno encuentra el palmaris longus, uno identifica el palmaris longus, que es como el tendoncito que sobresale, y cubital a este tendón, pues uno infiltra. Tiene que tener cuidado, obviamente, de no llegar a las arterias, a la arteria cubital o el nervio cubital, que también está un poquito más cubital a eso, y que cuando uno infiltra no vaya a coger un tendón. Entonces, cuando ya está adentro, lo que le pides al paciente es que abra y cierra los dedos, y si uno se metió en un tendón de los dedos, pues uno va a sentir que se mueve. En cambio, si no, pues uno ya ahí hace la infiltración con el medicamento. Y la cirugía, pues allí les dejé un videito para los que les interese, después les dejo la presentación para que se la vean. Es un video corto, como de 2 minuticos, en el que muestra cómo es la cirugía para la descompresión y liberación del túnel del carpo. Unas cosas, digamos, unas referencias anatómicas básicas que probablemente si les piden en cirugía son, ya se los voy a dibujar para que entiendan un poquito. Entonces, en mi mano. No sé si ahí se ve. Sí, ahí la vemos. Ahí se Listo, ve. perfecto. Entonces, nosotros aquí tenemos el pliegue. Acá tenemos el pliegue, entonces, de la muñeca. Y nosotros vamos a tener unas referencias de seguridad que cuando vamos a hacer el abordaje de la liberación del túnel del carpo, para evitar principalmente la vasculatura que está en la mano, que es el arco palmar superficial que pasa como por aquí. Así. ¿Sí? Entonces, las referencias que uno tiene son una línea que se llama la línea de Kaplan. Realmente, pues es la línea Kaplan modificada, pero bueno, eso no les van a preguntar todavía, no creo. Que es, uno coge la parte cubital del pulgar cuando uno está en extensión con el pulgar y traza una línea que sea paralela a esto. Entonces, la línea hace así y después uno en la parte radial del cuarto dedo también traza una línea que baja así. ¿Sí? Entonces la idea es que uno debería hacer la incisión desde acá. Aquí lo dibujo un poquito alto el arco palmar, pero normalmente la vasculatura del arco palmar, es decir, las arterias pasan como a unos 5 o 6 milímetros por encima de este punto. Entonces uno se va desde este punto por la línea aquí del cuarto radio puede ir hasta el pliegue palmar, pero realmente no es necesario hacer a veces una incisión tan grande. Y cuando ya uno va a hacer esa descompresión, pues uno se mete, atraviesa primero pues tejido subcutáneo, después las fibras de la aponeurosis palmar, que como les decía son longitudinales,
y ya una vez que uno ve fibras que son transversales, uno llegó al ligamento del túnel del carpo, y ya una vez que uno ya llega al ligamento del túnel del carpo, uno hace una descompresión de este, y hay después varias técnicas como para ver cómo se hace la descompresión. Les dejé el videito para que se lo vean si les interesa. ¿Listo? Entonces, digamos, eso es lo importante que quiero que se lleven de túnel del carpo. No sé si hay alguna pregunta. Si no, seguimos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora les voy a hablar del síndrome de túnel cubital. Entonces, el síndrome de túnel cubital, pues es la segunda compresión nerviosa o neuropatía nerviosa más común que vamos a ver en el antebrazo, en el miembro superior en general, y esta se puede dar a diferentes niveles del codo. Entonces, acá vemos en esta imagen, tenemos el nervio cubital que pasa por aquí, y tenemos diferentes sitios donde se puede dar. Entonces, a nivel de la arcada de Struthers, a nivel de la fascia de Osborn, que es como de las más comunes, aquí, o a nivel de la fascia del flexor cubital del carpo. Entonces, el túnel cubital tiene una anatomía pues un poquito diferente, digamos, es más compleja conocerla porque no es como hueso y ligamento, sino que pues son músculos, tendones, ligamentos, pero entonces para que entiendan, ahí les voy a mostrar una imagen ahorita. Pues el techo de este túnel está dado por la fascia del flexor carpio ulnaris y el ligamento de Osborn, que es un ligamento que va desde el epicóndilo medial hasta el olecrán. El piso de este túnel está dado por fibras transversas del ligamento colateral medial de la cápsula del codo, y las paredes están dadas por el epicóndilo medial y por el olecrán. ¿Listo? Entonces acá tenemos el nervio cubital, tenemos el epicóndilo medial, que es una de las paredes, el olecranón, que estaría por acá, que es otra pared. Acá tenemos la fascia de Osborn, y por acá estaría la fascia del músculo del flexor cubital del carpo. Entonces, la compresión se da también a este nivel. Digamos que ya ahí las etiologías pueden ser un poquito diferentes. Nosotros podemos tener también como por trauma, se puede ver afectado esto, se puede ver afectado también pues en pacientes que tienen otras patologías, como habíamos visto antes, que son como también patologías que predisponen a neuropatías. En general es una neuropatía, pues como les decía, es la segunda más común del miembro superior, tiene una prevalencia de 30 de 1000 personas, y es más común en hombres, a comparación del síndrome de túnel del carpo, que era más en mujeres, y también aumenta su incidencia con la edad. Entonces, los síntomas de este síndrome de túnel cubital van a ser debilidad y sensación de pues, parestesias, sensación de hipoestesias en la parte que está inervada por el nervio cubital en la mano, y en general los síntomas se van a exacerbar cuando el paciente tiene la flexión del codo, y vamos a ver que es muy frecuente que es en pacientes, digamos, cuando están durmiendo, van a sentir como hormigueo de la mano, porque en esa posición es cuando están como flexionando el codo así, entonces se les duerme y les duele como a nivel del codo y sienten las parestesias y como dificultad para abrir, como para flexionar y hacer extensión de los dedos del anular y del meñique. Y como les digo, un poquito también como de dolor en la cara medial del codo. Entonces, acá tenemos la inervación del nervio cubital, como les había mostrado antes. Entonces tenemos la parte cubital aquí anterior y la parte cubital posterior que coge hasta la mitad del cuarto dedo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener diferentes signos que nos van a permitir como saber si hay una lesión del nervio cubital. Una de ellos es el signo de Froment. El signo de Froment lo que nos dice es que hay una lesión del cubital, porque este tiene una rama profunda que va a inervar parte
En la eminencia tenar nosotros tenemos, les había dicho, entonces el opponens pollicis, tenemos el abductor pollicis brevis y tenemos en el flexor que tiene dos cabezas, una profunda y una superficial. Entonces el flexor, una de esas está dado por el nervio cubital y también tenemos entonces el abductor del pulgar, que es el que permite hacer este movimiento, que está dado por el cubital. Entonces, el signo de Froment lo que corresponde es que cuando uno está haciendo, uno pone una hoja, digamos, al paciente así y la jala, y uno le pide al paciente que lo sostenga. Si uno tiene el adductor ATD bien, entonces el paciente puede hacer esto sin problema. Pero si tenemos un daño del nervio cubital, entonces es el que inerva el aductor del pulgar, el paciente al no poder hacer este movimiento va a compensar haciendo flexión del pulgar, entonces que ese está inervado por el mediano. Entonces al hacer esa flexión, pues uno ve que se levanta aquí y pues eso es un signo de Froment positivo y nos dice que está dañado el aductor. Otro signo es el signo de Wartenberg. Entonces, para que entiendan esto, nosotros tenemos en la mano, los músculos intrínsecos de la mano van a ser, ¿cuáles? Tenemos los músculos tenares, hipotenares y tenemos los interóseos y lumbricales, ¿no es cierto? Entonces, los interóseos son los que nos van a permitir hacer este tipo de movimientos, que son abducción y aducción de los dedos. Y los lumbricales son los que nos permiten hacer este movimiento que es la flexión metacarpofalángica con extensión de las interfalángicas, ¿sí? En este caso el signo de Wartenberg, que es cuando el paciente tiene, uno va a ver que tiene como sobre todo el meñique, pero también el anular como separados. Y esto está dado porque los interóseos que están inervados por el nervio cubital, por la rama profunda del nervio cubital, pues están dañados, entonces lo que pasa es que ya no puede hacer aducción de los dedos, entonces queda como así, pero principalmente también porque acuérdense que el paciente, esta parte de los flexores está dada por el cubital, entonces al dañarse la parte del flexor, el extensor se lo lleva un poquito, el extensor del meñique, entonces el dedo queda como así. Y ese es el signo de Wartenberg que nos dice que hay debilidad del interóseo y del flexor del índice. El signo de Jan, que es un signo que nos dice que también pues hay daño del nervio cubital, es cuando hay este mismo, pues lo que uno ve ahí, que es hiperextensión compensatoria de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Y esto es porque el paciente es incapaz de hacer aducción del pulgar, entonces al ser incapaz de hacer esto, como que y que se lo está llevando para adelante, entonces el paciente hace como hiperextensión de la articulación metacarpofalángica y como pues por compensación también se hace flexión de la interfalángica del pulgar. Entonces el paciente queda como con la mano así. Y ya la mano en garra, que es pues digamos la más conocida o la más común, que es, pues no es la más común, pero ya digamos nos muestra que hay más daño mucho más avanzado, y es que el paciente hace una hiperextensión, pues también porque no puede hacer flexión del anular y del meñique, se hace como se lo llevan los extensores, entonces queda como una hiperextensión de esos dos dedos y pues en compensación para mantener las tensiones hace flexión de las interfalanges. Entonces el paciente queda como con la mano así, que es la mano en garra. Entonces, cuando tenemos daño del nervio cubital es importante, creo que lo más importante que toca saber es qué tan continuos han sido los síntomas, porque eso es lo que nos va a determinar si el paciente requiere o no intervención quirúrgica. En un paciente que nos diga, digamos, que los síntomas son ocasionales, cuando duerme, pero pues no es todo el tiempo, son episodios de que se le duerme la mano, pero que lo han manejado con férulas, o pues que lo han manejado, digamos, no moviendo tanto el brazo, uno puede hacer tratamiento no operatorio. Pero hay pacientes en los que los síntomas ya se van a volver constantes, que son los que vamos a ver que tienen, por ejemplo, pues este tipo de signos, que son los pacientes en los que el dolor es constante y los síntomas se exacerban de la línea de base, pero siempre están ahí. Y en esos pacientes es cuando tenemos un manejo quirúrgico.
Entonces, las ayudas diagnósticas en este caso pues nos pueden ayudar mucho a ver qué tan dañado está el nervio cubital. Entonces, aquí es muy importante la neuroconducción y la electromiografía, que son los que nos van a decir, que nos van a dar esa información, ¿listo? Y el tratamiento, pues como les decía, el no quirúrgico, uno puede, en pacientes que están como con síntomas no tan frecuentes o que son ocasionales, que dice que se duerme y que le molesta eso por la noche de vez en cuando, pues uno le da antiinflamatorios esteroideos, una inmovilización del codo durante la noche. Hay unos braces que permiten mantener el codo en extensión, porque acuérdense que es el movimiento de flexión repetitivo, que es el que les va a causar los síntomas. Y uno hace también, pues uno le indica al paciente que trate de modificar las actividades, porque hay algo muy común que es que cuando los pacientes les duele es cuando están teniendo el celular, y es porque pues cuando uno está teniendo el celular tiene el codo en flexión. Entonces eso es como una de las actividades que más le molesta a los pacientes. Y el tratamiento quirúrgico, aquí también pues les dejé un otro video que también lo explica muy bien, en el que tenemos una liberación del nervio cubital a nivel del codo. Pues realmente aquí hay varias técnicas quirúrgicas que se pueden hacer, porque se puede hacer con o sin transferencia. Entonces la verdad no voy a entrar tan en detalle, pero en el video, si les interesa, está explicado. Este es un poquito más largo que el otro, está como de 6 minutos, pero pues vale la pena si les gusta el tema. Entonces, digamos que esos ya son los dos más comunes. Ya como para terminar, pues les quería comentar otros síndromes que son un poquito más raros, que uno no ve tanto, pero pues que he visto ahorita que he estado rotando en cirugía de mano estos 2 meses, pues son los dos que he visto, además de esos dos más comunes, que son el síndrome del nervio interoso anterior. Entonces, el nervio interoso anterior es una rama del nervio mediano, como les decía, que sale un poquito antes, o sea, el interoso anterior sale a nivel del antebrazo y este va a inervar los músculos del flexor pollicis longus, del flexor profundo del índice y del pronador cuadrado. Entonces, cuando tenemos un daño que puede ser por trauma o por hipertensión del antebrazo, tal vez como por como les decía, puede ser por trauma o puede ser también por, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita que me acuerdo ya les digo. Lo que vamos a ver es que estos pacientes van a tener principalmente como síntomas motores, menos que síntomas sensitivos, ya que esta rama es principalmente motora. Si tiene una parte de sensibilidad que inerva los huesos del carpo, entonces a veces los pacientes presentan un poquito como de episodio de dolor antes de que comiencen los síntomas motores, pero va a ser una paresia entonces de los músculos del flexor pollicis longus, del flexor profundo del índice, y esto se va a ver, digamos, en esta prueba, que es la prueba del signo de OK. Entonces, para hacer esto, uno necesita poder hacer flexión del pulgar y la flexión profunda del índice, que si se acuerdan es la que permite hacer la de la falange, de la interfalángica distal. Entonces, para eso, pues el paciente podría hacer, si está todo bien, el paciente puede hacer el círculo normal, pero si no puede hacer flexión del pulgar, sino que solamente el paciente va a tratar de hacer esto con abducción del pulgar u oposición de este, y al tratar como con el índice también llegar, pues no puede hacer la flexión de la falange distal. Entonces vamos a ver qué hace este tipo de movimiento, ¿sí? Entonces eso nos dice que probablemente hay un daño del interoso anterior. Y otro síndrome que también vi hace poquito fue un paciente que tenía un síndrome del pronador, que también es raro. Es también una neuropatía del nervio mediano, y esto es porque el nervio mediano viaja entre las dos cabezas del pronador redondo a nivel del antebrazo. Y cuando hay un atrapamiento del nervio entre estas dos cabezas, pues se producen síntomas parecidos a los del túnel carpiano, porque ahí sí coge todo el nervio mediano, no solamente, o sea, la del interocio no causaba los del síndrome carpiano porque es como una ramita que se va aparte, pero es que sí es antes. Entonces, se causan todos esos síntomas. La diferencia es que, no sé si se acuerdan, yo les había dicho que la rama palmar cutánea del nervio mediano salía antes del túnel del carpo. Entonces, en pacientes con túnel del carpo a veces no hay
pues en general no hay parestesias o hiperestesias a nivel de la región tenar, porque esa sensibilidad está dada por la rama superficial palmar. Pero en estos pacientes vamos a ver que, además de los síntomas que son parecidos a los del síndrome del túnel carpiano, van a tener hipoestesia acá en nivel de la eminencia tenar. Obviamente también el diagnóstico diferencial se va a hacer a nivel de estudios electrodiagnósticos, o sea, electromiografía de neuroconducción, que son los que nos van a permitir saber a qué nivel está dada la lesión, pero pues igualmente deberé saberlo como por si les llega algún día y le dicen como, y acá también siente, y el paciente les dice sí, pues podrían sospechar que es un poquito más arriba la lesión. Acá como ven, pues tenemos el nervio mediano que pasa entre las dos cabezas del pronador redondo, entonces principalmente se llama síndrome del pronador, pero el pronador no se ve afectado, simplemente que es porque pasa entre esos dos, y es cuando el paciente hace maniobras como de pronación. Entonces, cuando hacen movimientos repetitivos de pronación, entonces cuando conducen, eso les duele. El paciente que yo decía que era porque cuando conducía como que le dolía. Entonces, averiguar ese tipo de síntomas y tal vez ahí sacan como un diagnóstico más rarito. Y ya eso es lo que les quería presentar el día de hoy. Acá está la bibliografía que usé principalmente para la charla. Y si tienen alguna pregunta, pues me dicen ahorita. No sé si alguien tenga una pregunta. Diego, creo que muy completa. En serio, muchas gracias. No, pues espero que les haya gustado, la verdad. Iba a ser un poquito más, pero dije, si hablo de todos los síndromes, nos echamos mucho tiempo. Entonces preferí hablarles del síndrome del túnel del carpo también, que es como lo más común y lo más, se lo van a ver todos los días. O sea, mejor dicho, eso lo van a ver todos los días, hasta si fueran médicos generales. Entonces, que se lo sepan muy bien. Listo, una última duda, Diego. Entonces, con cualquiera de los síndromes, tanto túnel del carpo como túnel cubital, yo puedo mandarle tratamiento sin necesidad de tener una electromiografía. Entonces, ahí lo importante es que tú tienes que saber es que depende del paciente qué tan avanzada está la sintomatología. En un paciente, por ejemplo, que tú digas, este paciente no lo voy a operar, o sea, que tú lo ves, te llega, te dice, no, estoy con esto no está tan, uno lo ve que no esté tan grave, que uno pues diga, no, se no ha perdido nada de fuerza, realmente es más que todos síntomas sensitivos y están iniciando, no es necesario todavía la electromiografía. Pero si es un paciente que ya está evolucionando, o sea, que la sintomatología ya está más grave y que estás considerando hacer una cirugía más adelante, o ni siquiera que todavía estés considerando hacer la cirugía, pero que tengas alguna duda del diagnóstico o que estés viendo que está empeorando a pesar igual del manejo conservador, entonces ahí vale la pena hacer una cirugía. Una cirugía, no, una neuroconducción y electromiografía. Porque realmente ahí una cosa es que la electromiografía no va a ser útil, o sea, uno siempre las pide las dos, pero realmente la electromiografía no es útil si la neuroconducción sale normal, o sea, siempre le hacen primero la neuroconducción y si ven que está normal, pues la electromiografía va a estar normal. Pero si en la neuroconducción uno ya ve latencias súper alargadas, disminución de las amplitudes, pues ahí sí vale la pena hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Listo. Ajá. No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Creo que todo muy claro. Muchas Bueno, gracias, Diego. no, pues me alegra. Espero que les haya gustado y pues que tengan buena noche entonces. Muchas gracias, Diego. Chao. Gracias. Chao. Gracias. Chao.